Este ejercicio dice así. Un grupo de turistas está formado por 12 alemanes, 8 franceses y 6 italianos. Se escogen al azar 2 turistas del grupo. Calcular, apartado A, la probabilidad de que los 2 sean alemanes, apartado B, la probabilidad de que ninguno sea alemán y apartado C, la probabilidad de que sean de distinta nacionalidad. Bien, el problema se puede resolver de dos formas. Se puede resolver por combinatoria o mediante un diagrama en árbol utilizando el teorema de la probabilidad total y la definición de probabilidad de la intersección. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a resolver de las dos maneras. Primero lo voy a resolver por combinatoria. Por combinatoria y teniendo en cuenta la definición de probabilidad de un suceso, probabilidad de S, número de casos favorables a S, dividido del número de casos totales, de todos los casos posibles, tendríamos lo siguiente. Voy a definir A, al suceso los dos son alemanes. Alemanes. Bien, en el caso A, el número de casos favorables, al suceso A, sería todos los grupos formados por 2 alemanes seleccionados de entre los 12 alemanes que yo tengo. O sea, serían selecciones o combinaciones de 2 elementos tomados de 2 en 2. ¿Por qué combinaciones? Pues combinaciones porque el orden en el que elija a los 2 alemanes no afecta a la composición del grupo, seguirían siendo las mismas 2 personas. Al no importar el orden, sé que no son variaciones, son combinaciones. Y además son combinaciones sin repetición, porque no puedo coger a la misma persona 2 veces. Así que tendría combinaciones de 12 elementos tomados de 2 en 2. Eso me daría el número combinatorio 12 sobre 2, esto es 12 factorial dividido entre 2 factorial por 10, que es 12 menos 2 factorial. Esto es 12 por 11 por 10 factorial. 2 factorial es 2 por 1 por 10 factorial. 10 factorial se cancela con 10 factorial. Me quedan 6 por 11 que son 66. El número de casos posibles, yo tengo en total 26 turistas, por tanto serían las combinaciones de 26 turistas tomados de 2 en 2, por el mismo motivo que antes, ¿vale? El orden en el que coja o seleccione a los turistas no importa y no puedo coger al mismo turista 2 veces. Entonces, esto es 26 factorial dividido entre 2 factorial por 26 menos 2, que son 24 factorial. Daría 26 por 25 entre 2 por 1 por 24 factorial. Aquí arriba también tendría 24 factorial. Lo voy a poner para simplificarlo con el de abajo. Y entonces me quedaría 13 por 25. Lo que me daría 325. Así pues, la probabilidad del suceso A sería 66 dividido de 325. Si queréis hacer la cuenta, 66 entre 325, redondeado a 4 decimales, 0,2031. Ahora, en el suceso B, nos dice la probabilidad de que ninguno de ellos sea alemán. Entonces voy a llamar B al suceso ninguno de ellos es alemán. Es alemán. El número de casos favorables a B, serían las combinaciones
las combinaciones de 14 turistas posibles cogidos de 2 en 2, ya que hay 14 turistas que no son alemanes. Esto es 14 factorial dividido entre 2 factorial por 12 factorial, o sea, 14 por 13 entre 2, porque sería por 12 factorial, con el 12 factorial de abajo se va, y 14 entre 2 son 7 multiplicado por 13. Nos daría 91 casos favorables al suceso B. La probabilidad de B sería entonces el número de casos favorables, 91, entre el mismo número de casos posibles que teníamos antes, 325. Si dividimos 91 entre 325, nos daría 0,28. En la C nos dice la probabilidad de que sean de diferente nacionalidad. Bien, el número de casos favorables al suceso C son de distinta nacionalidad. Tendríamos, si uno de los turistas es alemán, el otro turista, número de casos favorables, si uno de los turistas es alemán, o sea, 12 posibilidades, el otro turista podría ser francés, o sea, por cada uno de los 12 alemanes hay 8 posibilidades para el otro turista entre los franceses. Y también por cada uno de los 12 alemanes hay 6 posibilidades en los italianos. Luego, si uno de los turistas es francés, ya no he de considerar a los 12 alemanes, puesto que ya están considerados aquí. Lo que debo es de considerar la posibilidad de los 6 italianos. Y si uno de los turistas es italiano, entonces ya tengo aquí considerado que el otro es francés y aquí considerado que el otro es alemán, con lo cual ya no tengo que considerar más casos. Sería entonces 12 por 8 más 12 por 6 más 8 por 6, me daría en total 216 casos favorables. Así pues, la probabilidad del suceso C de que sean de diferente nacionalidad sería 216 dividido entre 325. 216 entre 325 nos da, redondeado a 4 decimales, 0,6646. Bien, voy a ver ahora el mismo problema, lo voy a resolver, lo voy a copiar para tener todos los datos otra vez. Lo voy a resolver utilizando un diagrama en árbol. También se podría hacer con una tabla de contingencia, ¿de acuerdo? Pero a efectos prácticos es lo mismo una tabla de contingencia que un diagrama en árbol a la hora de la forma de la resolución. Entonces lo voy a hacer por diagrama en árbol y ya esa tercera manera os la dejo a vosotros si queréis hacerlo. Y si en el examen de selectividad lo hicisteis así, lo que estáis viendo es la solución, pues lo que os interesa realmente es la solución final que obtuvisteis, que coincida con la que obtengo yo. Entonces vamos a ver, por diagrama en árbol. Yo tendría para el primer turista 3 posibilidades, ¿de acuerdo? 3 posibilidades. Que el primer turista fuera alemán, que el primer turista fuera francés y que el primer turista fuera italiano. La probabilidad de que el primero fuera alemán sería 12 de 26. 12 de 26. Lo podemos simplificar, si queréis, a 6 de 13. Voy a simplificarlo ya. 6 de 13. La probabilidad de que el primer turista fuera francés sería 8 de 26, o sea, 4 de 13. Y la probabilidad de que el primer turista fuera italiano sería 6 de 26, o sea, 3 de 13. Ahora, si el primer turista es alemán, A1, F1 y 1, el segundo turista podría ser alemán, sabiendo que el primero fue alemán. El segundo turista podría ser francés, sabiendo que el primero fue alemán. Y podría ser italiano, sabiendo que el primero fue alemán. Claro, ahora ya no hay
12 turistas alemanes. Ahora solo hay 11 turistas. Y ahora ya no hay 26 turistas en total. Ahora solo hay 25 turistas. Luego esta probabilidad es 11 de 25. La de que fuera francés sería 8 de 25 y la de que fuera italiano 6 de 25, ya que el número de turistas disponibles de nacionalidad francesa e italiana no ha cambiado. En el segundo caso, tendríamos la probabilidad de que el primer turista fuera alemán sabiendo, el segundo, perdón, fuera alemán sabiendo que el primero fue francés, que el segundo fuera francés sabiendo que el primero fue francés y que el segundo fuera italiano sabiendo que el primero fue francés. Entonces, seguiríamos teniendo 12 turistas alemanes en este caso y 25 turistas en total, sería 12 de 25. Turistas franceses ya solo habría 7 disponibles, puesto que uno ya lo hemos seleccionado, 7 de 25. Y turistas italianos seguimos teniendo 6 turistas disponibles, 6 de 25. Luego, en el caso de que el primer turista fuera italiano, el segundo podría ser alemán, sabiendo que el primero fue italiano. El segundo podría ser francés, sabiendo que el primero fue italiano. Y el segundo podría ser italiano, sabiendo que el primero fue italiano. Alemanes seguiría habiendo 12 disponibles y 25 turistas en total, puesto que uno ya lo hemos seleccionado de nacionalidad italiana. Franceses seguiría habiendo 8 y 25 turistas en total. E italianos habría 5 turistas italianos de 25 turistas en total. Entonces, ahora, apartado A. Me pide la probabilidad de que el primer turista sea alemán y el segundo turista también sea alemán. Eso es la probabilidad de que el primer turista sea alemán por la probabilidad de que el segundo turista sea alemán sabiendo que el primer turista fue alemán. Entonces, aquí tendríamos probabilidad de primer turista alemán por probabilidad de segundo turista alemán sabiendo que el primero fue alemán, sería 6/13 por 11 entre 25. Si hacéis la cuenta, os daría 66 entre 325, que si os acordáis es exactamente lo mismo que habíamos obtenido aquí en el caso A, o sea 0,2031. 0,2031. En el caso B, la probabilidad de que ninguno sea alemán, probabilidad de que el primero no sea alemán y el segundo no sea alemán, sería la probabilidad de que alguno de ellos sea alemán, pero el complementario. Esto es la intersección del complementario de A1 con el complementario de A2. Esa probabilidad es la probabilidad de A1 unión A2 complementario. Esto va a ser la probabilidad de que el primero sea alemán, más la probabilidad de que el segundo sea alemán, probabilidad total de que el segundo sea alemán, menos la probabilidad de que ambos turistas sean alemanes, algo que ya hemos calculado anteriormente. Pero como es el complementario de esto, sería 1 menos. Eso es la probabilidad de la unión, ¿de acuerdo? Esperad un momentito. Sería entonces 1 menos esa probabilidad de la unión, ¿vale? Voy a escribirlo aquí debajo, incluso. Hay otras formas de hacerlo, que es coger todas las combinaciones aquí en el árbol, todos los caminos en los cuales ninguno de ellos es alemán, ¿vale? Yo he preferido hacerlo así, pero bueno, se puede hacer de otra manera. Entonces, aquí tendríamos la probabilidad de que el primero sea alemán, ya la conocemos, nos la daba el enunciado, 6/13. La probabilidad de que el segundo sea alemán hay que coger todos los caminos en los que el segundo es alemán. Puede ser, es el teorema de la probabilidad total, ¿de acuerdo? Puede ser la probabilidad de que el primero sea alemán por el segundo alemán sabiendo que el primero era alemán, más la probabilidad de que el primero sea francés por la probabilidad de que el segundo sea
sea alemán sabiendo que el primero era francés, y más la probabilidad de que el primero sea italiano por la probabilidad de que el segundo sea alemán sabiendo que el primero era italiano. Entonces, esto sería, este producto de aquí es la probabilidad de la intersección, ¿vale? Esto es la probabilidad de la intersección, 66 entre 325, más probabilidad de primero francés es 4/13, probabilidad de segundo alemán, sabiendo que el primero era francés, es 12 entre 25, me daría 48 entre 325. Y luego probabilidad de que el primero sea italiano, 3/13, por probabilidad de que el segundo sea alemán, sabiendo que el primero era italiano, 12 entre 25. Esto me daría 36 entre 325. Haciendo esa suma, tendríamos 66 más 48 más 36. Serían 150 dividido de 325. Por tanto, aquí vamos a tener la probabilidad de la intersección, ya la sabíamos, ¿vale? Voy a poner aquí un asterisco. Vamos a tener entonces 1 menos 6/13 más 150 entre 325 menos 66 entre 325. 6/13, si lo multiplicamos por 25 arriba y abajo para tener 325 en el denominador, entonces sería 150 entre 325. Esto me da 300 entre 325 y 300 menos 66 serían 234 entre 325. Eso es lo que nos daría dentro del paréntesis. Si a 1 le restamos esto, haciendo el mínimo común múltiplo de los denominadores, me daría 91 partido de 325. Si vamos arriba al apartado B, como veis, exactamente lo mismo, 91 entre 325, lo que es 0,28. En el apartado C me pide la probabilidad de que sean de diferente nacionalidad. Entonces lo que voy a hacer es tomar todos los caminos en los cuales los turistas son de diferente nacionalidad. Tendría que si el primero es alemán, distinta nacionalidad, sería probabilidad del primero alemán por probabilidad de que el segundo turista sea francés, sabiendo que el primero es alemán, más probabilidad... Un momento... No lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra manera. Voy a hallar la probabilidad de que sean los dos turistas de la misma nacionalidad. Misma nacionalidad. Entonces sería probabilidad de que el primero fuera alemán por probabilidad de que el segundo fuera alemán sabiendo que el primero era alemán. Más probabilidad de que el primero fuera francés por la probabilidad de que el segundo fuera francés sabiendo que el primero es francés. Y más la probabilidad de que el primero fuera italiano por la probabilidad de que el segundo sea italiano sabiendo que el primero es italiano. Entonces, la probabilidad de que el primero fuera alemán era 6 entre 13, por la probabilidad de que el segundo fuera alemán, sabiendo que el primero era alemán, 11 entre 25, más la probabilidad de que el primer turista fuera francés, 4 entre 13, por la probabilidad de que el segundo fuera francés, sabiendo que el primero era francés, 7 entre 25, más la probabilidad de que el primer turista fuera italiano, 3 entre 13, por la probabilidad de que el segundo fuera italiano sabiendo que el primero era italiano, 5 entre 25. Eso nos daría 6 por 11 son 66, más 4 por 7 que son 28, más 3 por 5 que son 15, o sea 109, entre 325.
Entonces, la probabilidad de que los dos turistas sean de distinta nacionalidad, al ser el suceso complementario a la misma nacionalidad, es 1 menos la probabilidad de que sean de la misma nacionalidad. O sea, 1 menos 109 entre 325. Si hacemos 325 menos 109, me da 216 dividido entre 325, que como podéis comprobar aquí es exactamente lo que nos dio por el método de la combinatoria, o sea, 0,6646. Y con esto ya tendríamos este ejercicio resuelto.